Sobre ese tema queremos hablar con él. Marta Olmedo y Arturo Garoso, les saludamos, abogado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y buenas tardes, Marta. Buenas Tengo tardes, doctor. mucho retorno. Ahí, ¿qué tal nos escucha don Dante? Esperemos se mejore, Eh, sí. en realidad, ahora le escucho mucho mejor. Ah, bueno, Sí, sí. genial. Bueno, con respecto a estos datos que A, obviamente a la, sí. po- a la población carcelaria, ¿vamos a tener una reducción este año? ¿Esa es la previsión respecto a años anteriores? Sí y no, digamos, ¿verdad? La población carcelaria en este momento está 1.900 personas en las penitenciarías, menos personas de las personas que iniciaron el año en enero, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, en las comisarías hay aproximadamente entre 2.000 y 1.800 personas privadas de libertad. Entonces, de alguna manera, ese número podríamos decir que se compensa, pero la proyección es que las personas, que este año, por primera vez después de al menos 10 años, no se produzca un crecimiento de la población penitenciaria entre enero y diciembre, digamos. Ajá. O sea, actualmente en el sistema penitenciario hay 1.991 personas menos, sin embargo, hay 1.800, 2.000 personas en el sistema, Ujú, en comisaría, digo, ¿verdad? claro. Lo que la particularidad se da es que históricamente en los últimos 5 años la población penitenciaria ha crecido en 1.150 personas al año. Ese crecimiento de 1.150 personas en promedio no se daría este año de acuerdo a los datos que estamos manejando, digamos. Este año se mantendría, si sumamos las personas que están en las comisarías más las que están en el sistema penitenciario, ese dato se mantendría en 15.500. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque este dato de 1.800, 2.000 personas en las comisarías es un dato nuevo que es producto de la situación de la emergencia sanitaria y de medidas tomadas en el sistema penitenciario de no recepción de personas, de más personas, Claro. o de un procedimiento que hace mucho más lento el proceso, digamos. Ese procedimiento incluye el hisopado, las cuarentenas de 14 días en judiciales y otras cuestiones que hacen que sea mucho más lento el proceso, ¿verdad? Ahora, don Dante, si uno hace la sumatoria nada más, o sea, lo que no están hoy en Tacumbú no es que Los que haya están habido libres. una, claro, no es que haya habido una reducción así tan drástica de esta población, o porque hayan concluido sus procesos, o porque hayan culminado su condena, sino que sencillamente hoy las cárceles, o sea, en realidad las comisarías son el verdadero albergue para estas personas que más o menos en las mismas condiciones, porque recordemos que lamentablemente nuestro sistema judicial no solamente ingresa a las penitenciarías a los condenados, ¿verdad? Lamentablemente esa es una realidad. Sí, en realidad la situación es que entre enero y septiembre de este año, pero específicamente entre marzo y septiembre, aproximadamente 2.500 personas salieron en libertad del sistema. Ajá. Pero en paralelo hay 2.000 personas hoy en comisarías y la población penitenciaria volvió a empezar a subir actualmente porque las penitenciarías están de vuelta recibiendo personas. O sea, hay un flujo, por decirlo de alguna manera, de personas que entran y personas que salen, Claro. digamos, ¿verdad? Pero Lastimosamente la pandemia no nos sirvió para efectivamente eh, desagotar, por decirlo de alguna manera, o Descomprimir. depurar, descomprimir. descomprimir las cárceles, porque el número no es significativo, por esto mismo que vos decías, que hoy están en comisarías, digamos, Sí. ¿verdad? Entonces,
y las condiciones de las comisarías son realmente, podríamos decir que son también bastante preocupantes. Infrahumanas, ¿por qué no? ¿Por qué no, doctor? Si Claro, en lo realidad que es... no, totalmente, porque las comisarías no están preparadas para recibir a la cantidad de gente que Claro. tienen. En las comisarías hay un promedio de 72 horas aproximadamente máximo de estadía de personas privadas de libertad, lo que en esta situación de emergencia se alargó a procesos bastante mayores. De hecho, que al no recibir las penitenciarías, las personas se quedaban en las comisarías, digamos, ¿verdad? Claro. En lugares que no están preparados para la cantidad de personas, en lugares donde no se les suministraba o donde por lo menos la Policía Nacional no cuenta con un presupuesto para suministrarle alimentos. Sí. Tampoco hay servicios de salud o de salud mental u otro tipo de servicios dentro de esas comisarías, ¿verdad? Entonces sí, la situación es cierto que no va a haber un crecimiento frente a los años anteriores, pero tampoco se ha logrado ir a procesos de depuración mayor, de descompresión mayor del sistema. Ahora, finalmente, a fin de año probablemente vamos a tener la misma cantidad de personas en el sistema penitenciario que teníamos en enero, donde la situación de hacinamiento era bastante preocupante, como viene siendo en todos los años anteriores, digamos. Entonces, esa es un poquitito la situación. Dice usted nada más que un flujo, no están precisamente en las cárceles, pero están en las comisarías. Ahora, yo le querría pedir a ustedes, ¿verdad? Obviamente como organismo que acompaña a todo este tipo de realidades, una evaluación acerca de esto que no se dio, ¿verdad? Ya de hecho la pandemia no nos sirvió para descomprimir las cárceles. ¿Y cuál es la situación con respecto? Porque usted hablaba de 2.500 aproximadamente, que a mí me parece muchísimo, ¿verdad? Que recuperaron su libertad, sí. ¿Verdad? Esto Sí. sería a raíz de que hubo una mayor atención a sus respectivos procesos o sencillamente gente que cumplió su condena. ¿Ustedes tienen esta información, doctor Dante? Sí, nosotros a partir de la evaluación que hacemos, si bien pudieron haber varios casos en los que se hayan dado la libertad por la situación de emergencia o medidas alternativas, ¿sí? Consideramos que este es un flujo, podríamos decir, hasta normal de salida de las personas privadas de libertad. No hemos verificado políticas o acciones que hayan generado intencionalmente esta situación, no sé si me explico, o sea, son probablemente situaciones aisladas donde algunos, donde defensores o defensoras o han solicitado las medidas o han cumplido las condenas y han salido de las penitenciarías, digamos, ¿verdad? O sea, no hubo una acción directa, concreta en la que se pueda decir, esta acción logró de que 500 personas estén con medidas alternativas o 500 personas estén con libertad condicional para lograr descomprimir el sistema. Ese tipo de acciones son las que no hubieron y por lo menos no se evidencian esas acciones. Y después escuchamos los discursos a través de los cuales, o sea, por ejemplo, después de lo que pasó en San Pedro o incluso cuando liberaron a un privado de su libertad acá en Asunción, cuando estaba siendo trasladado, escuchamos los discursos hermosos en realidad. Yo creo que de hecho hay proyectos que se están impulsando todavía es bastante silencioso la construcción de nuevas cárceles, que tampoco es la solución, ¿verdad? Sí. Realmente a nosotros nos preocupa mucho la situación de construcción de nuevas cárceles, si bien se reconoce la debilidad y la precariedad del sistema penitenciario. Las nuevas cárceles probablemente se van a construir de primera calidad, rápidamente van a volver a llenarse y van a adquirir los mismos vicios de las otras penitenciarías, digamos, ¿verdad? Eso es lo que ha venido ocurriendo entre el 2010 y el 2020, inclusive antes, o sea, inclusive mucho antes, porque no es que en Paraguay no se han construido más cárceles, se vienen construyendo más cárceles,
El problema es el abuso de la prisión preventiva. Exacto. Y sobre todo atendiendo que los datos de la Policía Nacional dicen que ha disminuido la cantidad, la comisión de hechos punibles. Entonces, ha disminuido la cantidad de hechos punibles, pero nosotros no logramos descomprimir efectivamente el sistema y seguimos usando la prisión preventiva como primera opción en distintos procesos. Sí, entonces, la construcción de cárceles va, entre comillas, puede paliar la situación un par de años, pero probablemente en los niveles que viene creciendo la población penitenciaria y en la falta efectiva de una política criminal o una discusión profunda sobre este crecimiento de la población penitenciaria, la situación va a continuar, digamos. No se ve que haya como muchas posibilidades de cambiar el sistema. Siempre que vayamos construyendo más cárceles, lo que va a lograr es que se llenen y que adquieran los mismos vicios y posteriormente vamos a necesitar más cárceles, digamos, si no se apunta a la política criminal, si no se apunta al abuso de la prisión preventiva y efectivamente a medidas de prevenir el delito. Ajá, porque nosotros, la única respuesta que hoy da el Estado paraguayo, inclusive la respuesta que se dio a la violación de la cuarentena, era una respuesta penal. Es una respuesta de armar una causa y hacer una causa penal que intervenga la Fiscalía. En cambio, lo que nosotros tenemos que trabajar es medidas para que no se cometan los delitos. Porque nosotros estamos solamente trabajando en la respuesta penal hoy, claro. Y la respuesta penal claramente no sirve, no da abasto, y la situación de nuestros sistemas penitenciarios es cada día, o sea, es una situación bastante preocupante. El sistema sigue siendo reactivo meramente, reactivo y ¿cómo se dice? Y represivo. Claro. Pero hasta ahí, pero no de prevención. Exactamente. Faltan políticas de prevención relacionadas a un montón de delitos que se pueden desglosar en una cantidad de cosas. Y a esto le debemos sumar justamente la ineficiencia del sistema judicial, ¿verdad? Que también tiene una gran responsabilidad si entramos a evaluar cuánta gente sin condena está aún todavía privada de su libertad, ¿verdad? Totalmente. Tampoco, bueno, los últimos datos que tenemos nosotros, a partir de información que nos remite el Ministerio de Justicia, se bajó en un 3%, digamos. Seguimos con 72% de personas procesadas y 28% de personas condenadas en caso de los hombres, y en el caso de las mujeres 60-40. Pero en el total es 75-25, que es el mismo dato que tenemos hace varios años, digamos. Entonces tampoco ha mejorado la eficiencia, por decirlo. Sí. Y como bien decís, la mayoría de las personas está privada de libertad con prisión preventiva, teóricamente con su estado de considerándose inocente, digamos. Realmente, qué bárbaro es eso. La cifra es realmente... Es como para sentarse a analizar y realmente... Es para preocuparse y ocuparse también. O sea, en síntesis, el hacinamiento, doctor, pasó de las cárceles a las comisarías. El hacinamiento continúa en las cárceles y se expandió a las comisarías, diría yo. Porque valga la corrección. El hecho de que hayan salido o que no hayan ingresado 2.000 personas o que haya 2.000 personas menos en el sistema, nuestro sistema penitenciario sigue hacinado críticamente con esos números, digamos. Otro año para el olvido, entonces, el 2020. Lastimosamente no se aprovechó esta situación para pensar en cambios estructurales, digamos, y para avanzar en otros procesos que generen efectivamente que esta situación no se repita. Claro. ¿Y ustedes creen que había mecanismos que podrían haberse aplicado para ir paliando esta realidad? ¿Hubo alguna sugerencia tan siquiera por parte de sectores como ustedes que acompañan el frágil sistema, doctor? Sí, totalmente. De hecho que las propias personas privadas de libertad, aparte del mecanismo, se generaron asambleas
de personas privadas de libertad con miembros de la Corte y con autoridades de los distintos poderes del Estado y otras instituciones, asambleas que son muy consideradas como buenas prácticas, interesantes por la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan conversar directamente con altas autoridades, donde ellas mismas recomendaban o solicitaban la posibilidad de revisión o depuración de causas o verificación de las prisiones preventivas, y no se ha avanzado en esos procesos, digamos, ¿verdad? Se ha realizado algunas acciones con relación a los condenados, a las personas que están condenadas, y la posibilidad de contabilizar y de mejorar algunas cuestiones con relación a su estadía en las cárceles, pero en relación a las personas con prisión preventiva no se avanzó en ninguna línea, digamos, de depuración, de verificación, porque, bueno, como bien sabemos, hay causas donde se aplica la prisión preventiva y claramente podría no estar correspondiendo, digamos, o podría haberse excedido en los plazos, porque la prisión preventiva también tiene plazos, y igual se sigue sosteniendo la prisión preventiva. Entonces, la recomendación fue que se haga una depuración, que se verifique no solo a las personas de alto riesgo, que también se solicitó, y tampoco se avanzó en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por aclararnos esto y por charlar con nosotros, doctor. ¿Bien? No, por favor, muchas gracias a usted, y cualquier consulta a su disposición. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Usted está escuchando PDS.